Mientras los Bush, Paul Ryan y Cheney y otros enemigos de Estados Unidos toman café en el Versalles y los cubanos aplauden con regocijo, ellos planifican y por detrás valoran la destrucción de este país y la esclavitud de Cuba. Esto ocurría mientras estaban en el gobierno y nunca te dijeron que detrás de ellos vendría el señor Obama, el gran destructor del país. El 21 de mayo del 2008, George Bush se reunía con un grupo de personas para conmemorar el Día de la Solidaridad con el pueblo de Cuba y hacía un llamado para la tan cacareada libertad de Cuba. Decía en aquel entonces que se sentía orgulloso de la cultura e historia de esa noble nación. En eso sí tenía razón. Es una muy noble nación que ha permitido que la bota esté siempre sobre su cuello. En esos tiempos, Fidel acababa de entregar, hace unos meses, el poder a Raúl Castro. Y Bush se sentía orgulloso en ese momento y en ese discurso que el pueblo cubano, y esto lo acoto, en pleno siglo XXI, y cuando ya el mundo disfrutaba de sus libertades aparentes, pues él decía que el pueblo cubano recibiría la autorización para tener teléfonos y computadoras. Algo de aplaudir, según él. Y por supuesto, hablaba maravillas en aquella reunión donde también estaba Willy Chirino y otros muchos más. Pero había alguien más presente. En aquella reunión, Bush destacaría al cubano-americano Carlos Gutiérrez, quien ocupaba el puesto de secretario de Comercio número 35 y había sido expresidente del directorio y director ejecutivo de Kellogg Company. Decía Bush que el siglo XXI era real y verdaderamente el siglo americano. Cierro cotaciones. Claro que no nos dijo que Obama y Biden venían a destruir esta nación y venderla a pedazos un tiempito después. Gutiérrez, este cubano americano, tenía bajo su mando un presupuesto de 6.500 millones de dólares y 38.000 trabajadores. Suerte para él, que no estaba Elon Musk con Doge, ni Viver Ramaswamy detrás de tanto despilfarro. En este lugar, este departamento, esta sección del gobierno, era precisamente donde se regulaban las patentes. Casualidad, ¿no? Pero seguimos. También es el de los acuerdos comerciales internacionales. Y este departamento regula la exportación de bienes y tecnología sensible, pronostica el clima, registra propiedad intelectual, realiza investigaciones oceánicas y atmosféricas, administra los recursos marinos vivos, desarrolla y aplica tecnología, mediciones y estándares, formula políticas de telecomunicaciones y tecnología, fomenta el negocio de minorías y promueve el crecimiento económico de comunidades desfavorecidas. Bueno, yo creo que con esta última línea se puede explicar en realidad a qué se dedican ellos, que es a fomentar el desarrollo de comunidades desfavorecidas, mientras fomenta aún más, y creo que es lo que de verdad hace, el negocio de minorías, dice él. Bueno, pues el gran negocio de las minorías es mantenerlos pobres, porque con todas estas regulaciones que este mismo departamento hace y con toda la mentira que oculta, yo creo que hay más que suficiente para desfavorecer a las minorías. Y más adelante podemos saber que este señor Gutiérrez también era el copresidente de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre. Este hombre que administraba nada más y nada menos que todo lo que nos podía mantener sin libertad, aquí, a los americanos y al mundo. Dudo mucho también que los cubanos de a pie escucharan alguna vez de él, e incluso de este puesto. Este hombre, que nació en Cuba en 1953 y llegó a Estados Unidos en 1960, sería en 1999 el director ejecutivo más joven de Kellogg. Curiosa trayectoria y mucho más
cuando formó parte del lobby a favor del levantamiento del embargo a Cuba. La gran mentira sustentada por los opresores cubanos. Entonces, con aplausos y vítores de los cubanos, Bush promueve la libertad de Cuba a través de los cubanos exiliados que saben la mentira del embargo y pone a un lobista a favor de eliminar el embargo, la gran mentira, en uno de los puestos más importantes de la economía estadounidense. Los cubanos aplaudimos a todos los políticos que toman café y jamás averiguamos quiénes son en realidad. En 1953, el que sería más tarde presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, fundaba la compañía petrolera Zapata Petroleum Corporation y junto a otros socios comerciales, esta compañía comienza a crecer. El dinero, ni les vamos a contar. Se dice que el nombre proviene de la película protagonizada por Marlon Brando, donde hace el papel de Emiliano Zapata. Bueno, no sé si vendrá de ahí. Los intereses familiares, incluidos amigos del clan, se unieron a los esfuerzos de Bush y Thomas J. Devine, un miembro del personal de la CIA, cuya cobertura estaría marcada por inversiones comerciales, y así se presentaba incluso bajo el período presidencial de Bush. O sea, que alguien que provenía de la CIA, que tenía una tapadera de la CIA, y sabrá Dios ese dinero de dónde venía, y ahora nos cuestionamos, ese dinero que tenía este supuesto Thomas J. venía de la CIA y el dinero de la CIA viene de nosotros y de las drogas. Interesante. Y con ese dinero se formó Zapata Petroleum Corporation. Más adelante, el offshore creado bajo la identificación de Zapata Offshore Company ya tendrá a Bush como presidente. O sea, hasta aquí Bush no era el presidente. Pero al crear Zapata Offshore Company, Bush se convierte en presidente de esta subcompañía, que después es la que toma valor. La explotación petrolera se haría a través de, y escuchen bien, una plataforma móvil, aunque segura, y el dinero provenía de la compañía original Zapata, o sea, de la gente que tenía dinero, entre ellos el de la CIA. ¿Recuerdan, no? La negociación entre las dos compañías garantizaba una ganancia conjunta. El gobierno de Estados Unidos comenzó a subastar derechos minerales en el Caribe. Qué casualidad. El Golfo de México y las islas cercanas a la costa centroamericana en 1954, 5 años antes de que entrara Fidel. Zapata Offshore se concentraba en esta zona precisamente, a finales de 1950 y principios de los 60. Muy conveniente la caída de una Cuba capitalista, una Cuba que podría cuestionar por qué alguien estaría, pues, explotando a través de esta plataforma móvil el petróleo que supuestamente estaba ahí, cercano a sus costas. Las 7 compañías o 7 hermanas, que son las compañías principales de petroleras, entre ellas BP, que no es otra cosa que una compañía inglesa persa, y persas son los iraníes, y por supuesto, bueno, pues tanto lío, ahí podemos entender todo lo que pasa después más adelante con Obama y el dinero mandado a Irán. Pero vamos a dejarlo ahí, porque no es el tema ahora. Y estas 7 compañías que desde 1930 dominaban la producción de petróleo, poseían casi todos los derechos, escuchen bien, sobre el petróleo de Irán, Irak, Arabia Saudita y el Golfo Pérsico. Ahora también podemos entender por qué después, más adelante, aquella guerra del Golfo. ¿Por qué estaban en contra del Gaddafi y Saddam Hussein? Porque estaban reclamando los derechos sobre el petróleo de sus tierras y quedarían afuera estas grandes compañías de las cuales la famosa Zapata formaba parte. Probablemente sí. Así que durante la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles de Cuba, Zapata, la compañía de los Bush, que ya estaba en manos precisamente de ellos, permitió que sus plataformas petroleras se utilizaran como puestos de escucha. O sea,
que desde las plataformas petroleras de ellos podían interceptar cualquiera llamada que se hiciera a Cuba. Pero le hicieron a favor de los cubanos, porque si conocemos la historia de Bahía de Cochino y que eran cierto tipo de operación que se estaba llevando a cabo sin el conocimiento del presidente Kennedy, sin el verdadero motivo y causa de lo que estaba ocurriendo, porque no era más que una presión para mostrarle al mundo que los Castros eran poderosos, que podían enfrentar al gran imperio y de alguna manera, ya como habían hecho todo este tiempo, desacreditar a los Estados Unidos ante el mundo. Y para ello se prestaron los Bush. Los datos de la compañía y los vínculos con Bush desaparecieron después de que fue elegido como vicepresidente. El nombre cambió. Le pusieron otro nombre a la compañía. Ahora es algo bien confuso porque le han cambiado varias veces los nombres, pero precisamente esa compañía nueva de los Bush ha estado detrás de la fabricación de las bolsas de aire. Bueno, después de esto no es difícil especular que la orden de habilitar todos los carros con bolsas de aire en los accidentes, a pesar de que tendrían algunos efectos no muy agradables para el cuerpo, pues iba a tener una gran repercusión financiera para los Bush y todos sus amigos. Las baterías Energizers, esa que usted ve por ahí anunciándose, bueno, pues son también propiedad de las compañías de los Bush. Los productos de jardinería, esos que son para intoxicarnos, por supuesto que también. Aunque cambien de nombre y se fusionen o desaparezcan aparentemente, su poder y control nunca ha cesado. Y es hora de que todos nos preguntemos, y sobre todo los cubanos nos preguntemos, ¿estamos aplaudiendo a las personas correctas? ¿Estamos permitiendo que las personas correctas hayan estado detrás de nuestra libertad? ¿Le hemos entregado nuestra libertad a las personas correctas? Tengan en cuenta que una vez más podemos descubrir el gran complot que habría elaborado, que se habría elaborado para destruir al naciente pueblo cubano independiente, que además tenía una economía extremadamente desarrollada, porque no éramos un país bananero, éramos un país con economía sólida y con grandes, grandes luces para convertirnos en una isla que pudiera venderle al mundo no solo turismo, no solo azúcar, sino también ingeniería, minerales y demás. Bueno, pues terminaron con nosotros, nos eliminaron y no nos eliminaron ellos, nos eliminamos nosotros. Así que siempre, como siempre les decimos, escuchen bien y sobre todo investiguen. No nos crean, investiguen quiénes son cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos. Besitos gordos, que Dios me los bendiga y Dios mediante. Pues seguiremos por aquí, seguiremos encontrándonos con otros de estos grandes descubrimientos. Gracias.